La selección francesa, la que tiene el mejor equipo del Mundial 2026, fue eliminada y en este video lo vamos a analizar todo, así que quédense hasta el final para saber por qué Francia perdió este partido contra la selección española. Francia, que para mí era el claro favorito a llevarse este Mundial 2026 por la calidad de sus jugadores. Aparte de eso, tiene un técnico que también ayuda a que sus jugadores, siendo tan estrellas, se terminen complementando bien en el campo. Metía a un Olis en un 10 que no estaba muy referenciado, pero lo hacía muy bien. Tenía a Dembélé de extremo, tenía a Mbappé de 9, a Dubé o Barcola, tenía muchas variantes y más nada que decir en el banco de suplentes, que también tenía un equipazo. Así que, ¿por qué Francia perdió este partido? Yo lo había dicho. Yo dije que la selección francesa, este partido tal vez era el que más le iba a costar de todo el mundial. Porque para mí el punto más débil del equipo francés era la defensa. En la defensa nos habían demostrado contra el equipo senegalés y contra el equipo senegalés que era una selección débil. Si le atacaban bien por las laterales y le hacían una buena profundidad al equipo, podían sufrir porque sus ensales no son rápidos. Upamecano y Saliba no son de una gran velocidad y normalmente los laterales están más proyectados al ataque que concentrados en defender. Así que normalmente le ganaba la espalda el equipo senegalés y lo vimos en los primeros goles de Senegal después de que fueran perdiendo contra el equipo francés. Así que iba a ser uno de sus puntos débiles. Como yo había dicho también, España iba a tener mucho la posesión de la pelota, es un equipo que le gusta tener la posesión y es de las primeras veces en el mundial de que España iba a tener un tú a tú, de que un equipo como Francia, que va a atacar también y se proyecta muy bien en ataque, mientras ellos, que también eso es lo que intentan hacer en todos los partidos, todos los equipos se le metían atrás y no podía generar todo ese juego de profundidad colectivo que tenía guardado. Lamine Yamal hizo un partidazo para mí, un partidazo el que se hizo Lamine Yamal en este Francia versus España. España que jugaba con la camiseta blanca, mientras Francia con la camiseta azul. Y entrando un poco más a partido, el equipo español formaba con Unai Simón en portería, Pedro Porro, que le ganó el puesto a Llorente mientras en el transcurso del mundial. En defensa estaba Cubarsí y Laporte, y de lateral izquierdo, para mí de los mejores jugadores de España, está Cucurella. Después en el medio campo teníamos a Rodri, que iba a cumplir un rol muy importante y yo ahorita lo analizaremos. También está Fabián Ruiz y estaba Dani Olmo en el medio campo. Mientras en la delantera estaba Lamine Yamal, Oyarzabal como 9 y Alex Baena como extremo izquierdo. Mientras el equipo de Francia inicia con Maignan en el arco, con Koundé en la lateral derecha. En los dos centrales eran William Saliba y Upamecano, y la lateral izquierda estaba ocupada por Lucas Digne. En el medio campo arrancaba Tchouaméni y arrancaba Rabiot, no arrancaba Konaté de un espectacular mundial. Y más adelante estaba Olis como 10, Dembélé como extremo, Barcola en vez de Dubé en la extrema izquierda, y en el delantero 9 estaba el jugador Kylian Mbappé. Estaba Kiki en la delantera. Así que, como lo podemos ver, eran planteamientos diferentes, porque Francia juega con un doble 5, mientras el equipo español juega con solo un 5, como lo puede ser Rodri. ¿Por qué digo que Rodri tenía un papel tan importante en este partido? Rodri, el duelo que iba a tener iba a ser contra Michael Olise. Michael Olise, que es el líder de las asistencias, o lo era, porque vamos a ver si alguien lo puede superar, con 5 asistencias. Era la dupla de Kylian Mbappé. Si neutralizaban a Olise y Rodri hacía un buen trabajo para que los balones no le llegaran a Olise y la proyección del juego no la mantuviera Michael Olise, que es lo que ha hecho en todo el mundial y lo ha hecho espectacular, ese era su rol. Lo neutralizaba y Francia quedaba cegado en oportunidades. Tal vez individualmente con Barcola o con Dembélé podía generar algo, pero no, tenían que hacer profundidad el equipo francés, porque Cucurella y Pedro Porro hicieron un muy buen trabajo marcando a Barcola y marcando a Dembélé, mientras Mbappé solo como 9 no podía hacer mucho más, porque habíamos visto que si marcaban Olise, el equipo francés sobrecarga la zona derecha con 5 personas, mientras hacen una mayoría normalmente en las zonas, mientras aquí no podían porque tenían un ligero peligro o un masivo peligro con los delanteros de la selección española, que era un peligro mayor al que habían tenido contra otras selecciones, porque podían tener
en una banda a 5 personas, pero si Lamine Yamal le salía por la banda derecha y corriendo solo, podía costar muy caro al equipo francés. Como sobrecarga en cada zona también era por la creación de Michael Olise. Cuando Rodri mantuvo a Michael Olise sin oportunidades de moverse, vimos que en el partido Michael se movió más al extremo, más a su posición en el Bayern Múnich, antes que mantenerse en la posición 10, porque lo tenían muy bien marcado. Cuando se movió al extremo, también Cucurella lo marcó excelentemente. Y Michael Olise estuvo muy cerrado en oportunidades. Hizo un mal partido, hay que decirlo todo. No supo cómo gestionar esa marca personal que le tenían Cucurella cuando se pasó al extremo y la marca personal que le mantuvo Rodri. Ya entrando más a partido en el primer tiempo, veíamos para mí una España que arrancaba con el dominio del balón. Arrancaba muy bien el equipo español. Arrancaba con posesión. Arrancaba con determinación, con 1 versus 1. Para mí Lamine Yamal, que no ha hecho un buen mundial, pero aparte de eso, es un muy buen jugador que puede tener destellos de calidad. Así que eso toca tener mucho cuidado con Lamine Yamal. Porque tiene mucha profundidad, tiene un regate, tiene tiro. Y lo vimos en la semifinal de la también que le metió un golazo a Francia. Bof. En la Eurocopa. Tiene de hijo a Francia, hay que decirlo todo. Lamine Yamal tiene de hijo a Francia. Ya le ha ganado 2 veces. Y con estas 3 veces. Entonces, como le está diciendo, Lamine Yamal inicia también muy conectado. Y en los primeros minutos, Francia dejaba que España tuviera la posesión de la pelota. Pero el mismo Francia no se descuidaba. Porque intentaba coger en un contragolpe con Mbappé, con Olise. Pero cuando tenían los contragolpes no los sabían definir de la mejor manera en el último tercio del campo. Como no lo sabían manejar bien en el último tercio del campo, al final se convertía en una pelota perdida para el equipo francés. Y eso también les puede costar caro no tener ese último tercio que había tenido en todos los partidos el equipo francés. Lo podíamos mirar porque al minuto 22, en un pase largo que le dan a Lamine Yamal la va a recepcionar, pero le pegan una patada y pitan penalti para el conjunto español. El conjunto español le pitan penalti y luego va al cobro Oyarzabal. Que Oyarzabal tiene un dato increíble. De 56 penaltis que ha cobrado, ha metido 52. Así que es todo un especialista. Y en muchas ruedas de prensa que le hacen a la gente afuera del estadio, decían que los penaltis los tenía que cobrar Oyarzabal. Tenía que ser el primero. Así que cogió la pelota, Oyarzabal la puso en el punto penalti y la va a cobrar, la patea a la mano izquierda del portero. El portero Maignan la adivina, pero va muy bien colocado. No al ángulo, como a la mitad. Iba a la mitad del lado izquierdo del arquero. Así que muy bien cobrado. Maignan se tiró para abajo, así que no la alcanzó a tapar. Muy bien cobrado, con una definición increíble. Y con jerarquía lo hizo Oyarzabal. Después del minuto 22, Francia intentó mantener un poquito más la pelota, mantener los manejos y los tempos del partido. Pero no le funcionaba porque, como lo está diciendo, Rodri tenía muy marcado a Michael Olise. Así que al final esas ocasiones se convertían en pérdidas de los centrales. También se lesionaba William Saliba y entraba Lacroix. Y William Saliba, que para mí es muy bueno con los pies, era lo que le da seguridad a esta defensa del equipo francés. Cuando sale empiezan a haber muchas pérdidas en lo que es mitad de campo. Fue un partido en el que la mitad de cancha estuvo muy bien para el equipo español. Y eso fue lo que le benefició. Por eso mismo ganó el partido. Fue un partido el que dominara la mitad del campo era el que ganaba. Si, al contrario, si Francia hubiera dominado la mitad de la cancha, para mí hubiera ganado el equipo francés. Pero como no lo hizo desde los primeros minutos, España recuperaba los balones, hacían pases en profundidad, tenían mucha velocidad con Lamine Yamal, tenían muchas más posibilidades. Francia no pateó a puerta en el primer tiempo, no pateó a puerta, algo increíble que es Francia es de los equipos que más goles ha metido en este mundial. Siempre tienen un tiro a puerta antes del primer tiempo y en este partido no tuvieron un tiro a puerta en los primeros 45 minutos. Algo increíble, algo que uno dice como, ¿y esta selección francesa cómo no pateó al arco? Es algo que te va pensando de lo buena selección que es la selección española.
Entonces fueron avanzando los minutos. Para mí, yo decía, Francia lo puede remontar, Francia puede seguir haciendo las cosas como, o volver a hacer las cosas como lo hizo con Marruecos, como lo hizo con Paraguay, o como lo hizo con Suecia. Puede remontar el partido, o lo puede empatar y llevarlo a los tiempos de alargue. No fue así. El segundo tiempo fue un martirio para Deschamps. No tenía profundidad. No encontraba los huecos por las laterales de Cucurella ni Pedro Porro. Que aplausos a estos dos laterales. Una locura lo que juegan. Pedro Porro y Cucurella, jugadorazos. Hay que decirlo, todos son unos jugadorazos de categoría. Entonces, como le está diciendo, el equipo español salió en el segundo tiempo, tal vez un poquito más reservado, aguantando los ánimos. Luis de la Fuente no hacía cambios, lo mismo de Champs. Hacía solo un cambio que sacaba a Rabiot, que tenía amarilla desde el minuto 9, y metía a Kone, que Kone un muy buen mundial. Este partido no se dio mucho, pero igualmente tuvo un muy buen mundial, hay que decirlo todo. Entonces, como le está diciendo, en el segundo tiempo tal vez salió una Francia a mantener más el balón, a buscar más a Michael Olise por el extremo, a tener a un Dembélé conectado, mientras también a un Barcola, a un Mbappé, buscando posibilidades. Pero en esas mismas posibilidades también habían errores defensivos. Había mucha pérdida en la mitad del campo cuando Upamecano o Lacroix hacían los pases para que le llegaran a Kone o a Tchouaméni. No conectaban bien al equipo. Y eso le costaba porque había muchas oportunidades que pudo haber aprovechado España, pero tampoco tenían el mismo físico en el que habían iniciado el partido, así que no tenían la misma velocidad. Como no tenían la misma velocidad, no aprovechan esas oportunidades. Pero fueron avanzando los minutos. Y al minuto 66, Pedro Porro metería el gol. ¿Y cómo surgió todo? Todo también surgió por una ocasión que no terminó finalizando el equipo francés. Y arrancó por la banda izquierda, tranquilos. Se la pasaron a Dani Olmo cayó, pero Pedro Porro, que hace una muy buena pared y llega corriendo y le pega para definirla. 2-0 para el equipo español. Esto parecía que ya estaba definido. Ya ese partido no tenía más que darnos. Un partido muy físico, un partido muy táctico, que lo ganó Luis de la Fuente. Qué técnico Luis de la Fuente. Empezaron a hacer cambios, metieron a Ferran Torres y le dieron velocidad también al equipo de España. De ahí, Francia no pudo hacer absolutamente nada. España le dio el balón y no pudo hacer nada. No pudo hacer nada. el embajador